Has llegado al canal donde las sombras siempre están presentes. Aquí escucharás historias que te pondrán la piel de gallina y te harán dudar de lo que te rodea. Antes de iniciar, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. Ahora sí, comencemos. Hay algo que debes saber antes de que te cuente lo que me pasó. Yo tampoco creía en nada de eso. Era de los que se burlaban cuando alguien decía haber visto algo raro. Pensaba que todo tenía una explicación lógica, que los fantasmas eran cuentos para asustar niños y que las personas que decían ver cosas solo buscaban atención o tenían demasiada imaginación. Pero hay experiencias que te cambian para siempre. Cosas que ves con tus propios ojos y que no puedes explicar por más que lo intentes. Y cuando te pasan a ti, cuando estás ahí en ese momento, ya no puedes negar lo que está frente a ti. Ya no puedes cerrar los ojos y decir que no es real, porque lo es. Y eso es lo más aterrador de todo, que es real. Me llamo Ricardo Méndez Torres y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años y toda mi vida he sido una persona normal, trabajador, responsable, de esos que pagan sus cuentas a tiempo y no se meten en problemas. Hace 3 años conseguí trabajo en una fábrica de productos químicos en las afueras de la ciudad. Era un buen empleo, pagaban bien y los beneficios eran decentes. El único detalle era el turno. Me tocaba el nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Al principio no me molestó. Hasta me gustaba porque había menos tráfico para ir y venir, y en casa todos dormían, así que podía descansar sin tanto ruido durante el día. La fábrica era enorme. Tenía varios edificios conectados por pasillos largos y patios internos. Mi trabajo era en el área de control de calidad, pero como era turno nocturno, también tenía que hacer rondas de seguridad cada 2 horas. Revisaba que las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera fugas de gas o problemas con las máquinas. Éramos solo 4 personas en todo el complejo durante la noche. Estaba don Héctor, el supervisor, que se la pasaba en su oficina llenando reportes. Estaba Julio, que trabajaba en el área de mantenimiento, y casi nunca lo veía porque andaba por los sótanos checando las calderas y las tuberías. Y estaba Miriam, que estaba en el edificio de envasado al otro lado del complejo. Cada quien en su área, cada quien en su mundo. Los primeros meses todo fue normal. Bueno, tan normal como puede ser trabajar solo de noche en un lugar tan grande. Había ruidos, claro. Las máquinas hacían sonidos raros, las tuberías crujían, el viento movía las láminas del techo. Pero eran ruidos que aprendes a identificar. Sabes qué es la caldera, qué es el aire acondicionado, qué es el portón que no cierra bien. Te acostumbras. Hasta te dan compañía en cierta forma, porque el silencio completo es peor. El silencio completo te hace sentir demasiado solo. Todo cambió una noche de marzo. Recuerdo la fecha exacta porque era el cumpleaños de mi mamá, y había salido temprano de la comida familiar para llegar a tiempo al trabajo. Eran como las 2 de la mañana y me tocaba hacer mi segunda ronda. Tomé mi linterna y mi radio y salí del laboratorio hacia el pasillo principal. Ese pasillo conectaba todos los edificios y era largo, como de unos 100 metros. Tenía ventanas a los lados que daban a los patios internos, y la luz de los postes de afuera entraba creando sombras raras en el piso. Iba caminando normal, checando las puertas como siempre cuando escuché pasos detrás de mí, pasos claros, como de zapatos de suela dura contra el concreto. Me detuve y volteé, pensando que era don Héctor o Julio, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, completamente vacío. Las luces parpadeaban un poco como a veces hacían, pero no había nadie ahí. Me quedé parado un momento esperando, pensando que tal vez alguien se había metido a una de las oficinas. Pero todas las puertas estaban cerradas con llave. Todas. Seguí caminando, pero ahora más despacio, más atento. Y entonces los escuché otra vez. Los pasos. Justo detrás de mí. Caminaban al mismo ritmo que yo. Cuando yo me detenía, se detenían. Cuando yo avanzaba, avanzaban. Sentí un frío que me recorrió la espalda. No era el aire acondicionado. Era otra cosa. Era miedo. Miedo real. Me volteé rápido, alumbrando con la linterna todo el pasillo. Nada. No había absolutamente nada ahí.
Me dije a mí mismo que estaba cansado, que era mi imaginación, que llevaba demasiadas noches sin dormir bien, y mi mente me estaba jugando una broma. Terminé la ronda lo más rápido que pude y regresé al laboratorio. Me senté en mi escritorio y traté de concentrarme en el trabajo, pero no podía dejar de pensar en esos pasos. Tan claros, tan reales, tan cerca de mí. Pasaron unos días y no volvió a pasar nada raro. Empecé a relajarme, a convencerme de que había sido mi imaginación. Hasta le conté a Julio una noche que nos encontramos en la cafetería durante el descanso de las 4 de la mañana. Él se rió y me dijo que a él también le pasaban cosas así a veces. Que una vez había escuchado voces en los sótanos, pero cuando bajó no había nadie. Me dijo que los edificios viejos son así, que hacen ruidos raros y tu cerebro los interpreta como quiere. Me sentí mejor después de hablar con él. Menos loco, pero entonces pasó algo que no pude explicar tan fácilmente. Era un viernes como a las 3 de la mañana. Estaba en mi área haciendo unos análisis cuando se fue la luz. No era raro que pasara, a veces había fallas eléctricas. Lo raro fue que solo se fue en mi edificio. Podía ver por las ventanas que los otros edificios seguían con luz, y tampoco encendió la planta de emergencia como debía. Me quedé en la oscuridad completa. Saqué mi linterna y llamé por radio a don Héctor para reportar la falla. Él me dijo que iba a checar el tablero de controles y que mientras tanto yo revisara si no había ningún cortocircuito visible en mi área. Empecé a caminar por el laboratorio, alumbrando las paredes, buscando alguna caja de fusibles o algo que se viera quemado. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En el vidrio de una de las ventanas, empañado por la humedad, había unas marcas. Parecían letras o números. No estoy seguro. Pero lo que sí estoy seguro es que no estaban ahí antes. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La linterna temblaba en mi mano. Las marcas parecían hechas con un dedo, como cuando alguien escribe en un vidrio empañado. Pero estaba en el segundo piso. No había forma de que alguien escribiera desde afuera. Pasé el dedo por las marcas y estaban húmedas, frescas. Acababan de hacerse. Pero yo estaba solo ahí, completamente solo. No había nadie más en ese edificio. Las puertas estaban cerradas con llave desde adentro. Las ventanas no se podían abrir. Y aún así, ahí estaban esas marcas. Como si alguien acabara de escribir algo y se hubiera ido. La luz regresó de repente, tan rápido como se había ido. Las marcas en el vidrio seguían ahí, pero ahora con la luz podía verlas mejor. No formaban palabras exactamente. Eran más como garabatos, como si alguien hubiera intentado escribir algo pero no hubiera terminado, o como si hubiera querido dejar un mensaje pero no supiera cómo. Tomé mi teléfono para sacar una foto, pero cuando lo enfoqué, las marcas empezaron a desvanecerse, como si el vidrio se estuviera secando solo. En menos de 10 segundos, ya no había nada, solo el vidrio limpio, como si nunca hubiera pasado nada. Me quedé ahí parado mirando el vidrio por no sé cuánto tiempo. Mi cerebro trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez había sido condensación normal. Tal vez el cambio de temperatura cuando se fue la luz había causado que se empañara el vidrio. Tal vez yo mismo había tocado el vidrio antes sin darme cuenta y había dejado marcas. Pero sabía que nada de eso tenía sentido. Yo no había tocado esa ventana. Y las marcas eran demasiado deliberadas, demasiado intencionales como para ser solo condensación al azar. No le dije nada a don Héctor cuando vino a revisar. Solo le comenté que la luz había regresado sola y que todo parecía estar bien. No quería que pensara que estaba loco. No quería que pensara que no podía manejar el trabajo. Necesitaba ese empleo. Tenía cuentas que pagar, una familia que ayudar. No podía darme el lujo de perderlo por andar diciendo que veía cosas raras. Esa noche no pude concentrarme en nada más. Cada ruido me ponía nervioso. Cada sombra me hacía voltear. Hice mis rondas casi corriendo, queriendo terminar rápido para volver al laboratorio donde al menos había más luz y me sentía un poco más seguro. Cuando por fin dieron las 7 de la mañana y llegó el turno del día, salí de ahí lo más rápido que pude.
Ni siquiera me quedé a platicar con los compañeros como usualmente hacía. Solo quería irme a mi casa, meterme a la cama y olvidar todo lo que había pasado, pero no pude olvidarlo. Durante todo el fin de semana lo único que pensaba era en esas marcas en el vidrio, en esos pasos que había escuchado días atrás. Empecé a investigar por internet sobre la fábrica. Busqué en páginas de noticias viejas, en foros locales, en cualquier lugar donde pudiera encontrar información. Y encontré algo que me puso peor. Resulta que antes de ser una fábrica de productos químicos, ese lugar había sido una planta procesadora de alimentos. Y antes de eso, mucho tiempo atrás, había sido un hospital. Un hospital que cerró en los años 70 por falta de fondos. No encontré mucho más. Solo menciones breves en artículos viejos sobre la historia industrial de la zona. Nada sobre cosas extrañas o eventos traumáticos. Pero el solo saber que había sido un hospital me puso la piel chinita. Los hospitales son lugares donde pasa mucho sufrimiento, donde mucha gente tiene sus últimos momentos. Y si algo de eso se queda, si algo de esa energía permanece, entonces ese lugar estaba lleno de ella. El lunes volví al trabajo tratando de mantener la calma. Me dije a mí mismo que no iba a dejar que mi imaginación me controlara, que iba a hacer mi trabajo profesionalmente, y ya. Los primeros días de la semana pasaron sin incidentes. Todo normal. Empecé a relajarme otra vez. Tal vez solo había sido una mala racha, una coincidencia rara, cosas que pasan y ya. Pero el jueves todo empeoró, muchísimo peor. Eran como las 12:30 de la noche. Acababa de empezar mi turno. Estaba preparando los equipos para los análisis de la noche cuando sonó mi radio. Era Miriam. Su voz sonaba nerviosa, entrecortada. Me dijo que necesitaba que fuera al edificio de envasado, que había algo que tenía que ver. Le pregunté qué pasaba, pero solo me repitió que fuera, que por favor, fuera. Agarré mi linterna y salí hacia su edificio. Tuve que cruzar 2 patios y un pasillo largo. La fábrica de noche se sentía diferente esa vez, más oscura, más fría, más amenazante. Las sombras parecían moverse aunque no había nada que las causara. Llegué al edificio de envasado y encontré a Miriam esperándome en la entrada. Estaba pálida, temblaba un poco. Me dijo que había estado trabajando normal cuando empezó a escuchar ruidos en el piso de arriba. El piso de arriba estaba cerrado, no se usaba. Era un área vieja de almacenamiento que habían vaciado hacía meses y que estaba pendiente de remodelar. Nadie subía ahí. Ni siquiera teníamos llaves para esa sección. Pero Miriam juraba que había escuchado pasos, muchos pasos, como si varias personas estuvieran caminando arriba, arrastrando cosas, moviendo muebles. Me pidió que subiera con ella a revisar, que tenía miedo de ir sola, no quería ir. Cada fibra de mi ser me decía que no fuera, que me inventara una excusa y me regresara a mi área, pero no podía dejarla sola. Era mi compañera, y además, parte de mí necesitaba saber. Necesitaba confirmar que todo estaba en mi cabeza, que no había nada real en todo esto. Encontramos unas escaleras de servicio que llevaban al segundo piso. La puerta estaba cerrada pero no con llave. Eso ya era raro porque se suponía que debía estar con candado. La empujamos y se abrió con un chirrido largo que resonó en todo el edificio. Adentro estaba oscuro, muy oscuro. Mis linternas apenas podían cortar esa oscuridad. Parecía tragarse la luz. Empezamos a caminar despacio. El piso estaba lleno de polvo. Se podían ver nuestras huellas claramente. Y eso fue lo primero que notamos. Había más huellas, muchas más. Huellas que iban en diferentes direcciones. Huellas frescas, como si varias personas acabaran de caminar por ahí. Pero no había nadie. El lugar estaba vacío. Solo había algunos estantes viejos y cajas de cartón abandonadas. Miriam se agarró de mi brazo. Estaba aterrada. Yo también lo estaba, pero trataba de no demostrarlo. Seguimos las huellas con nuestras linternas y llegamos hasta el fondo del almacén. Ahí había una pared normal de concreto, pero las huellas llegaban hasta ella y se detenían.
como si las personas que las habían hecho hubieran caminado directo hacia la pared y hubieran desaparecido. Fue entonces cuando escuchamos el ruido. Un golpe, fuerte, como si alguien hubiera golpeado la pared desde el otro lado. Miriam gritó y yo casi dejo caer la linterna. Nos quedamos paralizados. El golpe se repitió, y luego otro, y otro, como si alguien estuviera tratando de salir, de romper la pared, de llegar hasta nosotros. Salimos corriendo de ahí. No me importó parecer cobarde, no me importó nada. Solo queríamos salir. Bajamos las escaleras tropezándonos, atravesamos el edificio y salimos al patio. No paramos de correr hasta llegar a la oficina de don Héctor. Le contamos todo. Él nos miró como si estuviéramos locos, pero accedió a ir con nosotros a revisar. Cuando regresamos al edificio con don Héctor, subimos otra vez. Pero ahora todo estaba diferente. Las huellas seguían ahí, eso sí, pero ya no se escuchaba nada. Todo estaba en silencio. Don Héctor revisó la pared. Era sólida. No había nada del otro lado más que el exterior del edificio. Nos dijo que probablemente habían sido las tuberías, que a veces la presión del agua causa ruidos que suenan como golpes, que las huellas eran probablemente de los trabajadores de mantenimiento que habían subido días atrás y que nosotros no habíamos notado antes. Pero yo sabía que no era cierto. Miriam también lo sabía. Esas huellas eran frescas. Los golpes eran reales. Algo había estado ahí con nosotros. Algo que no queríamos ver. Esa noche pedí permiso para irme temprano. Don Héctor aceptó. Miriam también se fue. Los dos estábamos demasiado alterados para seguir trabajando. En el camino a casa no podía dejar de pensar en todo. En los pasos en el pasillo, en las marcas en el vidrio, en las huellas, en los golpes. Todo parecía estar conectado de alguna forma, como si algo estuviera tratando de comunicarse, o de advertirnos, o de hacernos saber que estaba ahí. Los siguientes días fueron horribles. No podía dormir bien. Tenía pesadillas donde estaba en la fábrica y algo me perseguía por los pasillos. Algo que no podía ver pero que podía sentir. Algo frío y pesado que se acercaba cada vez más. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado sin poder volver a dormir. Consideré renunciar, buscar otro trabajo. Pero no era tan fácil. Los trabajos nocturnos que pagaban bien no abundaban. Y además, había una parte de mí que no quería admitir que tenía miedo, que no quería dejar que esto me venciera. Así que seguí yendo. Seguí haciendo mis turnos. Pero ahora todo el tiempo estaba en alerta, todo el tiempo esperando que algo pasara. Y pasó. Claro que pasó. 2 semanas después del incidente en el edificio de envasado, algo pasó que me cambió para siempre, que me hizo entender que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, que hay lugares donde algo quedó atrapado, algo que no puede irse, algo que sufre. Era martes. Recuerdo el día exacto porque era el día que me tocaba hacer el inventario mensual del laboratorio. Un trabajo tedioso que tomaba varias horas. Tenía que contar cada reactivo, cada contenedor, cada instrumento. Estaba concentrado en eso, tratando de terminar rápido cuando la temperatura bajó de repente. Drásticamente. Pasó de ser una noche templada a sentirse como si estuviera en un refrigerador. Podía ver mi propio aliento. Las ventanas se empañaron en segundos. Levanté la vista de mi lista y fue cuando lo vi. En el reflejo de la ventana. Una figura, parada justo detrás de mí. Una silueta oscura. No podía distinguir detalles. No tenía cara definida. Era solo una forma. Una sombra con forma humana. Pero estaba ahí, tan real como yo. Tan cerca que si extendía la mano podría tocarla. Me quedé congelado. No podía moverme. No podía respirar. Mi cerebro gritaba que volteara, que enfrentara lo que fuera que estaba detrás de mí. Pero mi cuerpo no respondía. Solo podía ver ese reflejo, esa figura que no debería estar ahí. Y entonces se movió. Levantó lo que parecía ser un brazo. Lentamente, como señalando algo, o alcanzando algo, o tratando de tocarme. Finalmente logré moverme. Me volteé tan rápido que tiré la silla, pero no había nada.
El laboratorio estaba vacío, completamente vacío. Solo yo. Alumbré con la linterna cada rincón. Revisé detrás de los muebles, debajo de las mesas. Nada. No había nadie más ahí. Pero cuando volví a mirar la ventana, el reflejo seguía ahí. La figura seguía parada en el mismo lugar, aunque yo estaba solo en la habitación. Aunque no había nadie físicamente ahí, el reflejo mostraba algo diferente. Mostraba la verdad. Salí corriendo del laboratorio. No recogí mis cosas. No apagué nada. Solo corrí. Corrí por los pasillos vacíos de la fábrica mientras las luces parpadeaban sobre mi cabeza. Podía escuchar pasos detrás de mí otra vez, muchos pasos, como si varias personas me persiguieran. Corrían al mismo ritmo que yo. Cuando yo aceleraba, ellos aceleraban. No me atrevía a voltear. No quería ver lo que venía detrás. Llegué a la salida y traté de abrir la puerta, pero estaba trabada. La jalé con todas mis fuerzas, pero no se movía. Fue entonces cuando sentí algo. Una mano. Fría. Muy fría. En mi hombro. Dedos largos que se clavaban en mi piel a través de la camisa. Grité. Grité con toda mi fuerza y finalmente la puerta cedió. Salí al estacionamiento tropezando, cayendo en el pavimento. Me arrastré unos metros antes de poder levantarme y seguir corriendo hasta mi carro. Dentro del carro me encerré con seguro y me quedé ahí temblando. Llorando. No me importó admitirlo. Estaba llorando del miedo, del terror absoluto que había sentido. Miré hacia la fábrica y en algunas ventanas podía ver sombras. Muchas sombras, moviéndose, como si me estuvieran observando, como si supieran que yo las había visto, como si ahora no pudieran dejarme ir. Arranqué el carro y me fui de ahí a toda velocidad. No regresé esa noche. No llamé para avisar. Simplemente me fui. Llegué a mi casa y me metí a la cama temblando. Mi esposa me preguntó qué me pasaba, pero no pude explicarle. No pude decirle que había visto algo que no debería existir, que había sentido algo que me había tocado, algo que no era de este mundo. Al día siguiente, don Héctor me llamó al celular. Me preguntó por qué no había terminado mi turno, por qué había dejado todo prendido y abierto en el laboratorio. Le dije que me había sentido mal, que había tenido que irme de emergencia. Él no sonó muy convencido, pero aceptó mi explicación. Me dijo que me tomara el día para recuperarme y que regresara el jueves, pero yo sabía que no podía regresar. No después de lo que había visto, no después de lo que había sentido. Llamé más tarde y renuncié por teléfono. Don Héctor se molestó. Me dijo que era irresponsable dejarlos así sin aviso, que necesitaba presentarme al menos para hacer la entrega de mi área. Le dije que no podía, que enviara mi liquidación por correo. Él me colgó enojado. Pensé que con eso terminaría todo, que si me alejaba de ese lugar lo que fuera que había ahí me dejaría en paz. Pero me equivoqué. Muy equivocado estaba. Porque esa misma noche empezaron los sueños, sueños donde estaba de vuelta en la fábrica, caminando por esos pasillos oscuros. Y siempre había alguien siguiéndome. Siempre sentía esa presencia detrás de mí. Cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Me despertaba sudando, gritando a veces. Mi esposa estaba preocupada. Me decía que fuera al doctor, que tal vez tenía estrés o ansiedad. Fui. Me recetaron pastillas para dormir, pero no funcionaron. Los sueños continuaron. Cada noche, sin falta. Siempre el mismo lugar. Siempre la misma sensación de ser perseguido por algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Empecé a ver cosas durante el día también. Sombras en las esquinas de mi visión. Figuras que desaparecían cuando volteaba a verlas directamente. La temperatura bajaba sin razón en ciertas habitaciones de mi casa. Las luces parpadeaban. Los aparatos electrónicos se prendían y apagaban solos. Mi esposa también empezó a notarlo. Me preguntó si habíamos tenido problemas eléctricos. Le dije que sí, que llamaría a un electricista. Pero sabía que no era eso. Sabía que algo me había seguido. Algo que no me iba a dejar ir. Una noche, como 3 semanas después de haber renunciado, me desperté y vi la misma figura parada al pie de mi cama. La misma silueta oscura que había visto en el reflejo de la ventana del laboratorio. Estaba ahí, en mi casa, en mi recámara,
observándome mientras dormía. Quise gritar, pero no me salió la voz. Quise moverme, pero estaba paralizado. Solo podía mirarla mientras se quedaba ahí, inmóvil, silenciosa, amenazante. Mi esposa dormía a mi lado sin darse cuenta de nada. La figura empezó a moverse, lentamente, rodeando la cama, acercándose a mi lado. Podía sentir ese frío otra vez. Ese frío que te cala hasta los huesos, que te hace sentir que nunca vas a estar caliente otra vez. Cerré los ojos con fuerza. Recé. Recé como no había rezado en años. Le pedí a Dios que me protegiera, que alejara eso de mí, que me dejara en paz. Cuando volví a abrir los ojos, la figura se había ido, pero la sensación permanecía. Esa sensación de que algo estaba mal, de que algo había cambiado. Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara con agua fría tratando de calmarme. Cuando levanté la vista al espejo, casi me desmayo. En el espejo empañado por el vapor estaban otra vez esas marcas. Esos mismos garabatos que había visto en la ventana del laboratorio. Pero ahora podía entenderlos mejor. Ahora formaban algo parecido a palabras. Palabras que decían algo que me heló la sangre. No puedes irte. Pasé mi mano por el espejo borrando las marcas. Pero volvían a aparecer. Una y otra vez, sin importar cuántas veces las borrara. No puedes irte. No puedes irte, no puedes irte. El mensaje se repetía, se hacía más grande, más agresivo, hasta que cubrió todo el espejo. Salí del baño corriendo. Desperté a mi esposa. Le conté todo, absolutamente todo. Lo que había pasado en la fábrica, lo que había visto, lo que había sentido, las cosas que habían estado pasando desde que renuncié. Ella me miró asustada. No sabía si creerme o si pensar que me había vuelto loco. Pero cuando fuimos juntos al baño y vio las marcas en el espejo, supo que yo decía la verdad. Intentamos todo. Llamamos a un sacerdote para que bendijera la casa. Vino y roció agua bendita en cada habitación. Rezó oraciones de protección. Nos dijo que todo estaría bien, que Dios nos protegería. Pero esa misma noche las cosas empeoraron. Las puertas se abrían y cerraban solas, los muebles se movían, las ventanas se quebraban sin razón. Escuchábamos voces, muchas voces, susurrando cosas que no podíamos entender, llorando, gritando. Mi esposa agarró a nuestros hijos y se fue a casa de su madre. Me dijo que no volvería hasta que esto se arreglara. Me dejó solo, y no la culpo. Nadie debería vivir con esto. Nadie debería experimentar este tipo de terror en su propia casa. Traté de contactar a Miriam. Pensé que tal vez a ella también le estaba pasando algo, que tal vez juntos podríamos entender qué era lo que esa cosa quería, pero su teléfono estaba desconectado. Fui a la fábrica a buscarla, pero el guardia de seguridad me dijo que ella había renunciado la misma semana que yo, que se había ido sin dar explicaciones. Le pregunté si sabía dónde podía encontrarla, pero me dijo que no tenía esa información. Busqué a Julio. Fui a la dirección que tenía en mi lista de contactos de emergencia del trabajo. Era una casa vieja en un barrio de las afueras. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Un vecino se asomó y me preguntó qué buscaba. Le dije que buscaba a Julio. El vecino me miró con tristeza y me dijo que Julio ya no vivía ahí, que se había ido hace semanas, que una noche había salido de su casa gritando que algo lo perseguía, que lo habían encontrado en la calle, confundido, asustado, que su familia lo había internado en un hospital psiquiátrico porque pensaban que había tenido un brote. Pero el vecino me dijo algo más. Me dijo que Julio antes de irse seguía repitiendo lo mismo una y otra vez, que no podía dejar la fábrica, que la fábrica no lo dejaba ir. Sentí que el mundo se me venía encima. No estaba solo. Esto le había pasado a más personas, tal vez a todos los que trabajaban el turno nocturno, tal vez a todos los que habían visto algo en ese lugar. Estábamos marcados, conectados a ese lugar de alguna forma que no podíamos romper. Investigué más sobre la historia del edificio. Fui a bibliotecas, a archivos municipales. Encontré registros viejos del hospital que había existido ahí. Y fue entonces cuando descubrí la verdad. Una verdad horrible que explicaba todo.
En los años 60, cuando el hospital todavía funcionaba, hubo un incendio. Un incendio terrible que empezó en el segundo piso, en el área de psiquiatría. Muchas personas quedaron atrapadas. Las puertas estaban cerradas con llave porque así mantenían a los pacientes seguros. Pero cuando empezó el fuego no pudieron salir. Murieron ahí, atrapados, golpeando las puertas, golpeando las paredes, tratando de escapar mientras el humo los asfixiaba. El hospital cerró poco después. Nadie quiso trabajar ahí. Había demasiados recuerdos, demasiado dolor. El edificio quedó abandonado por años hasta que alguien lo compró y construyó la planta procesadora de alimentos. Y después, la fábrica de productos químicos. Pero algo quedó. Algo de esas personas que no pudieron escapar. Quedaron atrapadas ahí, y ahora atrapaban a otros. A los que trabajaban de noche. A los que estaban solos en esos pasillos oscuros. Los marcaban. Los conectaban con ese lugar, para que nunca pudieran irse realmente. Para que supieran lo que era estar atrapado. Para que sintieran ese mismo miedo. Esa misma desesperación. Ahora entiendo que no hay escapatoria. Puedo mudarme de casa, puedo irme a otra ciudad, puedo hacer lo que sea. Pero esa presencia siempre estará conmigo. Siempre podré sentirla cerca. Siempre sabré que está observando, esperando, recordándome que estuve ahí, que vi lo que no debía ver, que sentí lo que no debía sentir. Mi esposa no ha vuelto. Mis hijos me tienen miedo. En las noches, cuando todo está oscuro y silencioso, puedo escuchar esos pasos otra vez, caminando por mi casa, acercándose a mi puerta. Y sé que algún día esa puerta se va a abrir, y voy a ver esas figuras, todas ellas, todas las almas que quedaron atrapadas en ese lugar, y van a venir por mí, para llevarme de vuelta, para que me quede ahí con ellas, para siempre, porque eso es lo que hacen, no te dejan ir. Una vez que te ven, una vez que te conectas con ese lugar, ya eres parte de él, ya perteneces ahí, con ellos, en la oscuridad, para siempre. A veces pienso en volver, en ir a la fábrica y quedarme ahí, dejar de resistir, dejar de luchar. Tal vez eso es lo que quieren. Tal vez si vuelvo, todo esto terminará, pero tengo miedo de lo que pasará si lo hago. Tengo miedo de que si regreso, nunca podré salir, de que me convertiré en una de esas sombras, en uno de esos susurros en la noche, en algo que asusta a los nuevos trabajadores del turno nocturno, en algo que marca a otros como yo fui marcado. Así que sigo aquí, viviendo cada día con este peso, con este miedo constante, sabiendo que no hay solución, que no hay forma de arreglar esto, que tomé ese trabajo y ahora pago el precio, un precio que nunca imaginé que tendría que pagar, un precio que nadie debería tener que pagar. Y lo peor de todo es que sé que hay otros ahí, trabajando en ese lugar ahora mismo, sin saber lo que les espera, sin saber que ese edificio está lleno de algo que no los va a dejar en paz, que los va a marcar como me marcó a mí, que sus vidas nunca volverán a ser las mismas. Si alguna vez te ofrecen trabajo en un lugar que sientas extraño, donde la energía sea pesada, donde las sombras parezcan moverse solas, no lo tomes. No importa cuánto paguen, no importa cuánto lo necesites, porque hay cosas peores que no tener dinero. Hay cosas peores que estar desempleado. Y una de esas cosas es estar conectado para siempre con algo que no debería existir. Algo que te seguirá, que te observará, que nunca te dejará ser libre otra vez. Yo lo aprendí de la peor manera. Y ahora es demasiado tarde para mí. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay esperanza. Solo queda esperar. Esperar a que algún día vengan por mí. Y cuando lo hagan, espero que sea rápido. Espero no quedar atrapado como ellos. Espero no convertirme en otra sombra vagando por esos pasillos eternamente. Pero en el fondo sé que eso es exactamente lo que va a pasar. Porque en ese lugar nadie se va realmente. Todos se quedan. Para siempre, y yo también me quedaré. Hay lugares donde el tiempo parece detenerse cuando cae la noche,
Edificios que durante el día están llenos de vida, risas y movimiento, pero que en la oscuridad revelan su verdadera naturaleza. Los hoteles son así. Cientos de personas han dormido en esas habitaciones. Han llorado, han discutido, han dejado pedazos de sí mismos entre esas paredes. Y cuando todos se van, cuando el silencio lo cubre todo, esas presencias permanecen. Lo que voy a contarles no es producto de mi imaginación. Es lo que viví, lo que me cambió para siempre, y lo que me enseñó que hay cosas en este mundo que no deberían existir pero existen. Cosas que esperan en la oscuridad. Me llamo Ricardo Maldonado Torres y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años ahora, pero cuando esto pasó tenía 26. Llevaba apenas 3 meses trabajando como recepcionista nocturno en el Hotel San Jerónimo, un edificio antiguo de 5 pisos en el centro de la ciudad. Era un trabajo que nadie quería, pero yo necesitaba el dinero. Mi turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. 8 horas completamente solo en la recepción, con la única compañía del vigilante que hacía rondas cada hora. El hotel tenía casi 100 años de construido. Las paredes eran gruesas, de cantera gris, y los pasillos largos con alfombras rojas desgastadas por el tiempo. Durante el día parecía un lugar normal, algo viejo pero decente. En la noche era diferente. Todo crujía. Las tuberías hacían ruidos extraños. Las luces parpadeaban sin razón. Pero me decía a mí mismo que eran cosas normales de un edificio antiguo. La primera semana fue tranquila. Me acostumbré a la rutina. Revisaba a los huéspedes que llegaban tarde. Atendía llamadas ocasionales. Hacía el papeleo. El vigilante, don Esteban, un señor de casi 60 años, pasaba cada hora por la recepción, me saludaba y seguía su ronda. Era un hombre callado, de pocas palabras, pero siempre amable. Fue en mi 10ª noche cuando empezaron las cosas raras. Eran cerca de las 2 de la madrugada. No había nadie en el lobby. El hotel estaba lleno esa noche, todas las habitaciones ocupadas. Yo estaba revisando unos documentos cuando escuché el elevador abrirse. Levanté la vista esperando ver a algún huésped, pero no bajó nadie. Las puertas se quedaron abiertas durante unos segundos, mostrando el interior vacío e iluminado. Luego se cerraron solas y el elevador subió. Escuché el motor antiguo trabajar mientras subía piso por piso. Segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Se detuvo en el 5º. Me quedé mirando los números iluminados sobre las puertas del elevador. El 5 brillaba en rojo. Pasaron 30 segundos. 1 minuto. El elevador no se movía. Pensé que tal vez alguien había llamado el elevador desde arriba y lo había dejado ahí. Volví a mi trabajo tratando de no pensar mucho en ello. 10 minutos después el elevador comenzó a bajar nuevamente. Cuarto piso, tercer piso, segundo piso, planta baja. Las puertas se abrieron frente a mí. Vacío otra vez. Completamente vacío. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me levanté de mi silla y caminé hacia el elevador. Miré adentro. No había nadie. Los espejos de las paredes reflejaban solo el interior vacío. Presioné el botón para cerrar las puertas y regresé a mi escritorio. Don Esteban llegó para su ronda de las 2:30. Le comenté sobre el elevador. Él me miró con una expresión que no supe descifrar. No era sorpresa exactamente. Era más bien resignación. ¿Primera vez que pasa?, me preguntó. Sí, es normal. Se encogió de hombros. Este hotel es viejo, joven Ricardo, pasan cosas. Mejor no le pongas mucha atención. Esa respuesta no me tranquilizó para nada, pero asentí. Don Esteban continuó su ronda y yo me quedé ahí, con un nudo en el estómago que no se iba. El resto de la noche fue tranquilo, pero no pude quitarme la sensación de que algo andaba mal. Cada ruido me ponía nervioso. Cada sombra parecía moverse en el límite de mi visión. Cuando terminó mi turno y salí del hotel a la luz del día, respiré profundo como si hubiera estado conteniendo el aire toda la noche. Las siguientes noches traté de convencerme de que había sido solo un problema eléctrico con el elevador. Nada más. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Algo en la forma en que don Esteban había reaccionado me decía que él sabía más de lo que quería admitir. Durante la segunda semana las cosas escalaron. El elevador siguió moviéndose solo,
siempre a la misma hora, siempre subiendo al 5º piso. Pero eso no fue lo peor. Empecé a recibir llamadas extrañas. La primera fue un martes, cerca de las 3 de la madrugada. El teléfono de la recepción sonó con ese timbre antiguo y estridente que me sobresaltaba cada vez. Contesté con mi saludo habitual. Hotel San Jerónimo, buenas noches, habla Ricardo, ¿en qué puedo ayudarle? Silencio del otro lado. Pero no era un silencio completo. Podía escuchar algo. Una respiración lenta, pesada, como si alguien estuviera haciendo un esfuerzo para respirar. Sentí que se me erizaba la piel. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Pregunté tratando de mantener la voz firme. La respiración continuó durante unos segundos más. Luego, una voz. Era la voz de una mujer, pero sonaba extraña, distorsionada, como si viniera desde muy lejos o desde debajo del agua. Habitación 512, dijo. ¿Perdón? ¿Necesita algo de la habitación 512? Pregunté revisando el sistema. Esa habitación estaba ocupada por una pareja de turistas. Ayúdame, susurró la voz, y luego colgó. Me quedé congelado con el teléfono en la mano. El tono de ocupado sonaba en mi oído, pero yo no podía moverme. Algo en esa voz me había atravesado como un cuchillo de hielo. No sonaba como una broma. Sonaba desesperada. Sonaba real. Revisé el sistema para ver desde dónde había venido la llamada. Para mi horror, el registro mostraba que había sido una llamada interna. Línea directa desde la habitación 512. Pero eso no tenía sentido. Si los huéspedes necesitaban algo, ¿por qué me pedirían ayuda de esa manera? Marqué a la habitación para verificar que todo estuviera bien. El teléfono sonó. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nadie contestó. Al 5º timbrazo, escuché que alguien levantaba el auricular. ¿Hola? Dije. Habla la recepción, recibimos una llamada desde su habitación, ¿está todo bien? Una voz de hombre adormilada y molesta me respondió. ¿Qué? No hemos llamado a nadie. Estábamos durmiendo. ¿Qué hora es? Son las 3 de la madrugada, señor. Disculpe la molestia, debe haber sido un error del sistema. El hombre gruñó algo y colgó. Me quedé ahí sentado tratando de procesar lo que acababa de pasar. El sistema mostraba claramente que la llamada había venido de esa habitación, pero el huésped no sabía nada al respecto. Don Esteban llegó poco después para su ronda. Esta vez decidí presionarlo un poco más. Don Esteban, necesito que me diga la verdad. ¿Qué pasa en este hotel? Él suspiró y se sentó en una de las sillas del lobby. Se veía cansado, más viejo de lo que realmente era. Se frotó la cara con las manos antes de hablar. Mira, Ricardo. Llevo trabajando aquí 23 años. He visto cosas que no puedo explicar, cosas que nadie creería si las contara. El 5º piso es el peor, especialmente las habitaciones del 510 al 515. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Don Esteban miró hacia el elevador, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Hace muchos años, cuando este hotel acababa de abrir, hubo un incendio en el 5º piso. Fue en la madrugada. Varias personas no pudieron salir a tiempo. Quedaron atrapadas en esas habitaciones. Desde entonces, hay noches en que las cosas se repiten. El elevador sube solo. Los teléfonos suenan. Se escuchan ruidos en los pasillos. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Y por qué nadie hace nada? ¿Por qué no han cerrado esas habitaciones? Porque el hotel necesita el dinero, dijo don Esteban con amargura. Y porque durante el día no pasa nada, solo en la noche, solo cuando estamos nosotros. ¿Por qué no me dijeron esto antes de contratarme? ¿Y quién iba a aceptar el trabajo si se lo decían? Respondió, y tenía razón. Don Esteban se levantó y puso una mano en mi hombro. Mi consejo es que hagas tu trabajo, no busques problemas, y si escuchas o ves algo raro, ignóralo. No subas al 5º piso a menos que sea absolutamente necesario. Y nunca vayas ahí después de las 3 de la mañana. Se fue a continuar su ronda y yo me quedé solo otra vez, con mucho más miedo del que tenía antes. Ahora sabía que lo que estaba pasando no era mi imaginación, era real. Había algo en este hotel, algo que había quedado atrapado desde hace décadas. Las horas pasaban con una lentitud torturante. Cada minuto se sentía como una eternidad. Miraba constantemente el reloj.
rogando que llegaran las 7 de la mañana. El elevador seguía moviéndose solo. Subía al 5.º piso y bajaba vacío, una y otra vez, como si algo o alguien estuviera haciendo el mismo recorrido una y otra vez, atrapado en un ciclo sin fin. A las 4:30 de la mañana recibí otra llamada. Esta vez no era de la habitación 512, era de la 514. Contesté con la mano temblando. Hotel San Jerónimo. La misma voz de mujer, la misma respiración pesada. ¿Por qué no vienes?, susurró. Te estoy esperando. ¿Quién es usted?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Ven al 5.º piso, necesito que me veas, necesito que sepas. No voy a ir, dije tratando de sonar valiente, pero mi voz se quebraba. Hubo una pausa larga. Luego la voz cambió. Se volvió más grave, más amenazante. Entonces yo bajaré. La línea se cortó. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me sudaban. Miré hacia el elevador y vi cómo los números comenzaban a descender. 5.º piso, 4.º piso, 3.er piso. Venía bajando. Quise correr, salir del hotel, huir de ese lugar maldito, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado detrás del escritorio, viendo cómo esos números rojos descendían uno tras otro. 2.º piso, 1.er piso, planta baja. Las puertas del elevador se abrieron con un sonido metálico que resonó en todo el lobby vacío. No había nadie adentro, al menos no que yo pudiera ver. Pero el aire que salió de ese elevador era diferente. Estaba frío, tan frío que pude ver mi propio aliento condensarse frente a mí, a pesar de que era una noche cálida de verano. Y había un olor a quemado, a humo viejo, a ceniza. Las luces del lobby comenzaron a parpadear. 1, 2, 3 veces. Y en uno de esos parpadeos, en esa fracción de segundo de oscuridad, vi algo. Una figura dentro del elevador. Una silueta oscura que no debería estar ahí. Cuando la luz regresó, no había nada, pero yo sabía que había visto algo. Y peor aún, sabía que eso que había visto ahora estaba afuera del elevador. El teléfono sonó de nuevo. Lo miré sin atreverme a contestar. Sonó 5 veces, 10 veces, 15 veces. No paraba. El sonido me estaba volviendo loco, resonando en mis oídos cada timbrazo más fuerte que el anterior. Finalmente, con las manos temblorosas, levanté el auricular. No dije nada, solo escuché. Esta vez no era una sola voz. Eran varias. Hombres, mujeres, incluso lo que sonaba como niños. Todos hablando al mismo tiempo, todos susurrando palabras que no podía entender. Era como si docenas de personas estuvieran tratando de hablar a través de esa línea telefónica al mismo tiempo. El sonido era horrible, antinatural, como si esas voces no vinieran de gargantas humanas, sino de algo que estaba tratando de imitar el habla humana sin lograrlo del todo. Entre ese coro de susurros distorsionados, logré distinguir algunas palabras. Ayuda, duele, no nos olvides, estamos aquí, siempre aquí. Colgué el teléfono de golpe y me alejé del escritorio. El frío se estaba extendiendo por todo el lobby. Podía ver cómo se formaba escarcha en las ventanas, en pleno agosto. Mi respiración salía en nubes blancas. Entonces escuché los pasos. Venían del pasillo que llevaba a las habitaciones de la planta baja. Pasos lentos arrastrándose sobre la alfombra. No eran los pasos firmes de don Esteban haciendo su ronda. Eran pasos de alguien que caminaba con dificultad, de alguien que arrastraba algo pesado. ¿Don Esteban? Llamé aunque sabía que no era él. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Era un silencio absoluto, completo, como si todo el aire hubiera sido succionado del edificio. No se escuchaba nada, ni el tráfico de afuera, ni el zumbido de las luces, ni siquiera mi propia respiración. Luego, desde ese silencio imposible, escuché un nuevo sonido. Alguien estaba arrastrando algo por el pasillo, algo pesado que raspaba contra el suelo. El sonido se acercaba lentamente hacia el lobby. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. Mis ojos estaban clavados en la entrada del pasillo, esperando ver qué era lo que venía. Las luces seguían parpadeando, creando un efecto estroboscópico que hacía que todo pareciera moverse a saltos,
como una película antigua, y entonces la vi. Era una mujer, o lo que quedaba de una. Su ropa estaba carbonizada, hecha jirones que apenas cubrían un cuerpo que parecía haberse consumido parcialmente. Su piel tenía un tono grisáceo, como ceniza, y en algunos lugares podía ver el tejido oscurecido debajo. Su cabello era una maraña chamuscada que caía sobre su rostro, pero lo peor eran sus ojos. Estaban abiertos, muy abiertos, y me miraban con una intensidad que me atravesaba. Eran ojos llenos de dolor, de desesperación, de una agonía que no había terminado con la muerte. Arrastraba una pierna detrás de ella, dejando un rastro oscuro sobre la alfombra roja. Levantó una mano hacia mí, una mano con dedos retorcidos y ennegrecidos, y abrió la boca. De su garganta salió ese mismo sonido distorsionado que había escuchado por teléfono. «Ayúdame», susurró. «Ayúdanos». No pude moverme. No pude gritar. Solo pude quedarme ahí, presionado contra la pared, viendo cómo se acercaba paso a paso. Con cada parpadeo de las luces, estaba más cerca. 5 metros, 4 metros, 3 metros. Cerré los ojos con fuerza, rogando que cuando los abriera no estuviera ahí. Rogando que fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. Sentí el frío intensificarse. Sentí algo cerca de mí, tan cerca que podía oler ese olor a quemado, a carne chamuscada. Sentí algo rozar mi brazo, algo áspero y frío como metal congelado. Un grito desgarró el silencio. Pero no era mi grito. Era ella. Era un sonido de agonía tan intenso, tan puro, que sentí que me atravesaba el alma. Y no estaba sola. Otros gritos se unieron al suyo. Docenas de ellos. Llenaron el lobby. Rebotaron en las paredes. Se amplificaron hasta que sentí que mis tímpanos iban a estallar. Abrí los ojos. No había nadie. El lobby estaba vacío. Las luces habían dejado de parpadear. La temperatura había vuelto a la normalidad. Era como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que había pasado. El rastro oscuro seguía ahí en la alfombra, llevando desde el pasillo hasta donde yo estaba. Miré el reloj. Eran las 5:10 de la mañana. Todavía faltaban casi 2 horas para que terminara mi turno. 2 horas que se sentían como una eternidad. Don Esteban llegó para su ronda de las 5:30. Me encontró sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, temblando. Me miró, y supo inmediatamente qué había pasado. «¿La viste?», dijo. No era una pregunta. Asentí sin poder hablar. Esa es Mariana Solis, o lo que queda de ella. Estaba alojada en la habitación 512 cuando pasó el incendio. Tenía 28 años. Iba a casarse ese mes. Don Esteban se sentó a mi lado en el suelo. Ella y otros 14 huéspedes quedaron atrapados en el 5º piso cuando las llamas bloquearon las escaleras. El elevador dejó de funcionar. Trataron de bajar por las ventanas, pero estaban muy alto. Algunos saltaron de todos modos. Los que se quedaron adentro esperaron que llegara ayuda, pero llegó muy tarde. «¿Por qué siguen aquí?», pregunté con voz ronca. «Porque su sufrimiento fue tan grande que quedó grabado en este lugar. Porque murieron con miedo y dolor y desesperación, y esos sentimientos no se fueron con ellos. Se quedaron aquí, repitiéndose una y otra vez, cada noche. Especialmente en las madrugadas, que fue cuando el fuego fue peor. Tengo que renunciar», dije. «No puedo seguir viniendo aquí». Don Esteban suspiró. «Puedes intentarlo. Yo lo intenté muchas veces, pero siempre vuelvo. Es como si este lugar no te dejara ir una vez que has visto lo que hay aquí. Una vez que ellos te han visto a ti». Sus palabras me llenaron de un terror nuevo. «¿Qué quiere decir con eso?». «Quiero decir que ahora eres parte de esto, Ricardo. Mariana te vio, te habló. Eso crea una conexión. Puedes irte del hotel, puedes conseguir otro trabajo, pero ella te va a seguir. Todos ellos te van a seguir. Porque ahora saben que puedes verlos, que puedes escucharlos. Y los que están atrapados entre la vida y la muerte, se aferran a cualquiera que pueda percibirlos». Me levanté del suelo sintiendo que las piernas apenas me sostenían. «Usted está mintiendo. Solo está tratando de asustarme». Don Esteban me miró con una tristeza profunda en sus ojos. «Ojalá estuviera mintiendo, muchacho. Ojalá. ¿Por qué crees que sigo trabajando aquí después de tantos años?
¿Por qué crees que cada recepcionista nocturno que hemos tenido en las últimas 2 décadas se ha ido en menos de un mes? Algunos duran una semana, otros una sola noche. Tú has durado más que la mayoría. Pero todos se van, y todos regresan, de una forma u otra. Porque una vez que este lugar te marca, no hay escapatoria. Las últimas 2 horas de mi turno fueron las más largas de mi vida. Me quedé detrás del escritorio, rígido, sin atreverme a mirar hacia los pasillos, sin atreverme a responder el teléfono cada vez que sonaba, y sonó muchas veces. Cada llamada era la misma. Esas voces susurrantes, rogando, llamándome por mi nombre. Cuando finalmente llegaron las 7 de la mañana, y el recepcionista del turno diurno llegó, salí corriendo del hotel sin siquiera despedirme. Conduje a casa con las manos aferradas al volante, mirando constantemente el espejo retrovisor, esperando ver algo en el asiento trasero. Esa tarde redacté mi renuncia y la envié por correo electrónico. No pensaba volver a poner un pie en ese lugar. Conseguiría otro trabajo, me mudaría si era necesario, pero no volvería al Hotel San Jerónimo. Durante los siguientes días intenté convencerme de que todo había sido real, solo porque estaba cansado, porque trabajar de noche me había afectado, porque mi mente me había jugado una mala pasada. Pero en el fondo, sabía la verdad. La primera señal de que don Esteban tenía razón llegó una semana después. Estaba en mi departamento tratando de dormir durante el día porque mi horario seguía alterado. Me desperté a las 3 de la mañana con la sensación de que alguien me estaba observando. Abrí los ojos y ahí, al pie de mi cama, estaba ella. Mariana Solís me miraba con esos ojos llenos de agonía. No dijo nada, solo me miraba. Grité y encendí la luz. No había nadie, pero el olor a quemado llenaba mi habitación. Desde entonces, cada noche a las 3 de la madrugada algo pasa. A veces escucho pasos en mi departamento cuando estoy solo. A veces el teléfono suena, y del otro lado solo hay silencio y esa respiración pesada. A veces me despierto y encuentro marcas de ceniza en las paredes, en el suelo, en mi propia ropa. He intentado mudarme 3 veces. No importa a dónde vaya, ellos me encuentran. He ido con sacerdotes, con curanderos, con cualquiera que prometa ayudarme. Nadie puede hacer nada, porque don Esteban tenía razón. Una vez que este lugar te marca, una vez que los que están atrapados ahí te ven, te reconocen, ya no hay escapatoria. Hace 2 meses volví al Hotel San Jerónimo. No porque quisiera, sino porque sentí que no tenía opción. Las apariciones se estaban volviendo más intensas, más frecuentes. Mariana aparecía no solo en las madrugadas, sino a cualquier hora. Y ya no estaba sola. Otros la acompañaban. Figuras quemadas, rostros deformados por el fuego, manos que se extendían hacia mí desde las sombras. Cuando entré al lobby, don Esteban estaba ahí. Me miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperándome. Sabía que volverías, dijo simplemente. ¿Qué quieren de mí?, pregunté al borde de las lágrimas. ¿Por qué no me dejan en paz? No lo sé, Ricardo. Tal vez solo quieren que alguien recuerde que estuvieron aquí, que alguien sepa que su sufrimiento fue real. O tal vez, hizo una pausa, mirando hacia el elevador. Tal vez solo quieren compañía. Los que murieron esa noche quedaron atrapados aquí, solos, repitiendo su agonía una y otra vez. Quizás al verte a ti, al conectar contigo, sienten un poco menos de soledad. Eso no es justo, dije, sintiendo la rabia mezclarse con el miedo. Yo no tengo la culpa de lo que les pasó. No la tienes, pero así funcionan estas cosas, no son justas, nunca lo son. Esa noche volví a trabajar en el hotel. Retomé mi puesto como recepcionista nocturno, porque me di cuenta de algo horrible, algo que me quitó toda esperanza. Si iba a estar atormentado de todas formas, si no había forma de escapar de ellos, al menos en el hotel sabía qué esperar. Al menos ahí entendía las reglas de este infierno en el que me había convertido mi vida. Han pasado 6 años desde entonces. Sigo trabajando aquí, cada noche de 11 a 7 de la mañana. Cada noche veo a Mariana y a los demás. Ya no me asustan como antes. Ya no grito ni corro. Simplemente los veo pasar. Los escucho llamarme. Siento el frío que traen consigo. A veces, en las noches más silenciosas,
Me pregunto si yo también me estoy convirtiendo en parte de este lugar, si cuando finalmente muera, quedaré atrapado aquí como ellos, repitiendo mis rondas nocturnas por toda la eternidad. Si me convertiré en una advertencia más para el próximo recepcionista que se atreva a tomar este trabajo. Don Esteban murió hace 2 años. Un infarto durante una de sus rondas. Lo encontraron en el 5º piso, frente a la habitación 512. Dicen que tenía una expresión de paz en el rostro, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que buscaba. Pero yo sé la verdad, porque lo he visto. Ahora don Esteban hace sus rondas con ellos. Es una sombra más en los pasillos, un susurro más en las llamadas telefónicas nocturnas. No encontró paz, solo cambió de forma su condena. Esta es mi vida ahora, esta es mi realidad. No hay final feliz, no hay esperanza de escape, solo hay noches infinitas en este hotel maldito, rodeado de los que murieron aquí y que nunca podrán irse. Y cada noche que pasa, siento que me alejo un poco más de lo que solía ser, que me acerco un poco más a convertirme en uno de ellos. Si alguna vez ven un anuncio de trabajo para recepcionista nocturno en el Hotel San Jerónimo, no lo tomen. Por favor, no cometan mi error. Porque algunos lugares no solo te emplean, te atrapan. Y una vez que estás adentro, una vez que ellos te ven, ya no hay salida. Solo hay oscuridad. Solo hay espera. Solo hay la certeza de que cada noche será igual a la anterior, y que así será por siempre. La peor parte no es el miedo. El miedo eventualmente se vuelve familiar, casi reconfortante en su constancia. La peor parte es la desesperanza. Es saber que no importa cuánto luches, no importa cuánto reces, o a quién pidas ayuda, tu destino ya está sellado. Yo soy Ricardo Maldonado Torres de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años, y aunque mi corazón sigue latiendo, aunque todavía respiro y camino bajo el sol, una parte de mí ya murió en ese hotel. Una parte de mí ya se quedó atrapada en esos pasillos fríos, en ese 5º piso maldito, junto a Mariana y los otros 14 que nunca pudieron salir. Y sé, con una certeza que me hiela hasta los huesos, que cuando finalmente muera, no habrá descanso para mí. Solo habrá más noches, más turnos, más eternidad en el Hotel San Jerónimo. Porque algunos trabajos no terminan cuando te vas. Algunos trabajos te siguen, te consumen, te convierten en parte de algo mucho más grande y terrible de lo que podrías haber imaginado. Y yo ya soy parte de eso, para siempre.